Muy bien, vamos a continuar entonces con esta parte de estructura y función de los ácidos nucleicos antes de dar inicio al flujo de la información genética, con lo que concluiríamos el contenido de bioquímica. Fíjense, bueno, acá tenemos la estructura del ADN, el modelo de Watson y Crick. Crick fue elucidado por ellos, o dilucidado por ellos en el año de 1953. Ellos eran dos estudiantes de medicina, Watson y Crick. Y ellos, hay unos estudios previos también de una mujer que se llama Rosalind Franklin, que pues hizo algunas imágenes de la estructura del ADN donde se apreciaba eh, esa forma de doble hélice. Bueno, vamos a estudiar entonces la estructura del ADN. El modelo de Watson y Crick. Fíjense aquí, se presenta en esta muy bonita, muy ilustrativa figura. Bueno, pues el ácido desoxirribonucleico, la base química de la herencia de los seres vivos. Entonces, fíjense ustedes, tenemos allí, obviamente es una estructura de doble hélice, observada en primer plano, digamos, de primer momento, se ve que es una doble hélice, y de hecho es la única molécula que es así, es el ADN. O sea, cuando usted dice en cualquier lugar la doble hélice, el científico sabe que se está refiriendo al ADN. Lo otro que vemos es que esas doble hélices son antiparalelas, no sé si pueden observar, ahí hay una flecha en un sentido y la otra flecha en el otro sentido. Quiere decir que son dos hélices que van en direcciones, son antiparalelas, en direcciones opuestas, como tener una fila mirando hacia un lado, por ejemplo, hacia el pizarrón, y la otra fila mirando hacia el fondo del salón. Entonces, eso es antiparalelo, van en sentidos opuestos. Eso es una característica que se observa inmediatamente en esta lámina, ¿verdad? Entonces, fíjense, tenemos que esa estructura del ADN recuerda un poco lo que sería una escalera de caracol, donde digamos, los peldaños de esa escalera están formados, lo que son los peldaños están formados por las bases, o sea, donde uno camina, ¿verdad? Donde uno pisa, están formadas por bases nitrogenadas, aquí están de distintos colores, son dos bases nitrogenadas, una perteneciente a cada hélice, y esas bases nitrogenadas entre sí son complementarias. Y lo que sería el pasamanos de esa escalera está formado entonces por por la pentosa y el grupo fosfato. Y entonces, como les dije, la parte de los peldaños son las bases nitrogenadas. Y acá tenemos entonces que una vuelta completa del ADN, que está señalado allí con la flecha más grande, tiene unas dimensiones de 3,4 nanómetros o 34 angstrom. Esa con ese puntito arriba, esa bolita arriba es angstrom. Sería 3,4 nanómetros o 34 angstrom. Y la distancia entre pares de base es 0,34 nanómetros o 3,4 angstrom. Y el ancho, digamos así, de la doble hélice es de 2 nanómetros o de 20 angstrom. No es muy importante para nosotros quizá esto de las dimensiones, pero quería que las vieran y vean un poco lo que es la estructura del ADN. Entonces, bueno, el ADN, un poco lo que hemos dicho ya, el ADN son dos cadenas de nucleótidos enrolladas entre sí en una doble hélice a derechas, ¿verdad? Debido a que los residuos de esa base forman una espiral en dirección de las manecillas del reloj. Por eso se habla de una doble hélice a derechas. Una doble hélice a izquierda sería en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Entonces una doble hélice a derecha.
Bueno, hay varias formas de ADN, A, B, C, D, E y Z. La más común es la forma B. Y su estructura fue determinada en 1953 por Watson y Crick. Estas cadenas son antiparalelas y se unen entre sí por enlaces por puentes de hidrógeno entre pares de bases complementarias. Siempre la adenina con la timina y siempre la guanina con la citosina. Entonces, en el ADN, obviamente, el contenido de siempre, el contenido de adenina es igual al de timina y el de citosina es igual al de guanina. Es la regla de Chargaff, es lógico. Si tenemos 20 adeninas, tenemos 20 timinas. Y si tenemos 40 citosinas, tenemos 40 guaninas. ¿Por qué? Porque es la única forma en que se unen esas bases nitrogenadas y ya vamos a ver por qué. Porque son ellas complementarias. Porque no puede haber, por ejemplo, una adenina unida con una citosina. No debe ocurrir a menos que estemos hablando de una mutación que generalmente es corregida inmediatamente. Entonces, las dos cadenas de la doble hélice son antiparalelas, una va en sentido 3', 5' y la otra en sentido 5', 3'. Este 5', 3' y 3', 5' se refiere a digamos, lo que se observa con cada una de las cadenas en cuanto a la dirección de los enlaces. Entonces, en la 3', 5' se observa primero la forma o la porción de la ribosa 3' hacia 5', y la otra se observa primero la parte 5' hacia la de 3'. Como les dije, ustedes es como si vieran una cadena y la otra está en sentido contrario. Entonces, bueno, la información genética recibe en la cadena patrón o la cadena molde. Bueno, vamos a hablar de esto un poquito más cuando veamos lo que es replicación y transcripción. Bueno, un giro o vuelta de ADN, otras características, un giro o vuelta de ADN tiene 10,4 pares de bases, bueno, ancho de la doble hélice, 2 nanómetros, la distancia de un giro o vuelta, 3,4 nanómetros. Bueno, acá está entonces la estructura pero sería una sola cadena de ADN, una sola cadena. Fíjese que tenemos entonces los nucleótidos unidos entre sí. Entonces, esta cadena, por ejemplo, fíjese que usted observa en la parte superior 5', y esta sería en dirección 5', 3'. Y en la cadena complementaria estaría como la ribosa, usted la vería como cabeza al revés, o sea, la estaría boca abajo para poderlas comprender cómo son esas cadenas antiparalelas entre sí. Entonces, serían los nucleótidos. Fíjese, aquí está uno donde la base nitrogenada es adenina, aquí está la timina, aquí está la guanina y abajo está la citosina, adenina A, timina T, guanina G y citosina C. Y aquí vemos cómo cada nucleótido, fíjese, está la base nitrogenada, el azúcar y el grupo fosfato, ¿no? Y aquí está la otra base nitrogenada, azúcar, fosfato, y entonces vemos el enlace fosfodiéster es el que une un nucleótido con el otro nucleótido. Aquí se forma, está señalado en un color celeste, un sombreado celeste, en lo que sería el enlace fosfodiéster. Entonces, un nucleótido se une con el otro a través de los enlaces fosfodiéster. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí tenemos una parte del ADN, el cual sería como una cadena. La complementaria, sí, como les dije, como si estuviese al revés. Y aquí vemos lo que es la complementariedad de las bases nitrogenadas, citosina, guanina, timina, adenina, adenina, timina.
guanina, citosina. No existe otra manera que esas bases nitrogenadas se puedan unir. Y la razón está ya evidente. Yo creo que ya ustedes están en capacidad de reconocer los enlaces que están uniendo a las bases nitrogenadas entre sí, ¿verdad? ¿Qué tipos de enlaces serían? Esos son enlaces por puente de hidrógeno. Aquí está, como se los he explicado, en la parte de agua, ¿verdad? Les decía que son atracciones electrostáticas, entonces allí entre dos átomos electronegativos y el átomo de hidrógeno es el puente. Y aquí se ve con esos puntitos lo que está diciendo que no es un enlace covalente, sino que es una atracción electrostática. Los otros átomos sí se ve perfectamente en toda la estructura que son enlaces de tipo covalente. Entonces aquí están puentes de hidrógeno. Entonces la citosina y la guanina están unidas por 3 puentes de hidrógeno. Adenina y timina están unidas por 2 puentes de hidrógeno. Entonces es lógico pensar que una base nitrogenada que puede formar 3 puentes no se va a unir con una de 2, ni viceversa, una de 2 con una de 3. Entonces, por esa razón, tenemos que comprender lo que significa la complementariedad de bases. Entonces, citosina, guanina, 3 puentes de hidrógeno, adenina, timina, 2 puentes de hidrógeno. Entonces, bueno, aquí está escrito lo que acabamos de mencionar, adenina y timina se unen por 2 puentes de hidrógeno, citosina y guanina por 3 puentes de hidrógeno. Debido a ello no se pueden unir, por ejemplo, adenina y guanina. ¿Por qué? Por los puentes de hidrógeno que puede formar cada una de ellas. Bueno, aquí está otra vez el segmento, lo mismo, esta lámina digamos un poco repetitiva, ¿no? Extremo 5', 3', el otro entonces tendrían el azúcar volteadito, o sea, la cadena estaría con el azúcar al revés, que sería extremo 3', 5', y esto va a tener bastante importancia cuando estemos hablando de la flujo de información genética, de eso de 5', 3', 3', 5'. Entonces aquí está dirección 5', 3', y aquí está el enlace fosfodiéster que une un nucleótido con otro nucleótido entre sí. Ahí están los enlaces fosfodiéster. ¿Okay? Esos son los enlaces fosfodiéster. Bueno, y aquí se les menciona qué factores ayudan a mantener estable la estructura del ADN. Bueno, una de los factores son los puentes de hidrógeno. Pero además de esos puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas hay otras interacciones no covalentes que contribuyen a la estabilidad de esa doble hélice, como interacciones hidrofóbicas entre las bases, atracciones de Van der Waals e interacciones electrostáticas con magnesio, con histonas, etc. Entonces, hay varios factores que contribuyen a dar estabilidad a la molécula del ADN, a la estructura del ADN. Bueno, y quería hablarles ahora de los cromosomas procariotas y los cromosomas eucariotas. Fíjense, aquí en este dibujo está muy bien ilustrado lo que sería un cromosoma de las células procariotas, y fíjense que allí tenemos porque un centro proteico, protein core, un centro proteico, y alrededor de ese centro proteico está un solo, digamos, el ADN, un solo ADN súper enrollado, ¿verdad? Alrededor de ese centro proteico. Entonces, el ADN procariota es circular, formando un cromosoma súper enrollado. En el nucleoide de la bacteria el ADN está unido a ese centro proteico. O sea, ese ADN está unido a ese centro proteico que está allí presentado en la parte, en esta figura, y tenemos entonces todo lo que sería ese ADN, ese cromosoma súper enrollado unido a ese centro proteico. Y el cromosoma eucariota es diferente. Allí entonces cada cromosoma tiene un ADN lineal que forma un complejo con las proteínas histonas y forma lo que se llama las
proteínas. Y la cromatina está empacada para formar los cromosomas que tienen múltiples niveles de superenrollamiento. Es distinta la estructura de un cromosoma eucariota. Y fíjese usted allí la diferencia. Entonces el ADN está unido a la nucleoproteína como si fuera el carrete de un hilo, ¿verdad? El ADN se enrolla como si el ADN fuera el hilo y la proteína histona se llama la proteína, la histona, el ADN se enrolla alrededor de esa histona y forma lo que se llama las nucleoproteínas. Y luego esas nucleoproteínas van a formar una red muy densa de cromatina que constituye entonces el cromosoma eucariota. Una red muy densa, muy ajustada, apretada de esa nucleoproteínas que se van disponiendo, constituyendo una red de cromatina y constituyen el cromosoma eucariota.